¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estaros acompañando en un programa más de Periodismo en Plural. El día de hoy, pues vamos a estar hablando, sí, sobre el COVID-19, pero también sobre este tema de las variantes y también de los refuerzos en vacunación. La Organización Mundial de la Salud ya se ha manifestado al respecto. Hay algunos países en donde incluso van por la cuarta dosis en cuanto a este biológico se refiere. ¿Qué es lo que está ocurriendo en cuanto al coronavirus? El día de hoy nos acompaña un experto en el tema, el doctor José Luis Alba y Pérez, neumólogo. ¿Ya por cuántos años me dijo, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Voy a cumplir 33 ahora en marzo, No, el pues primero de marzo. Qué mejor que usted de para estar neumólogo. hablando. Fíjese nada más. Ya bastantes años, ya bastante tiempo. Y bueno, de alguna manera ahorita previo a entrar al aire comentábamos en relación a que ya estamos un poquito cansados de este tema. Ya incluso hay términos, hay situaciones que no comprendemos muy bien, ni siquiera por qué se están dando, por qué más refuerzos de la vacunación, por qué tanta variante, en qué momento se va a terminar con este tema y podremos avanzar sin estar pasando noticias diariamente sobre estos asuntos. Pues tenemos cosas muy buenas, o sea, y a lo mejor conviene empezar por esas. Me parece ayer se inauguró, ayer se autorizó el uso de un fármaco con una actividad excelente contra el SARS-CoV-2. Entonces, Pfizer tenía tiempo estudiándolo y encontraron un medicamento con una protección de 90% si se utiliza en los 3 primeros días y 88%, 87% si se utiliza en los primeros 5 días. Esa es una maravilla. Hoy además se autorizó por la misma FDA otro medicamento de Merck. Es un medicamento que da una protección para enfermedad grave, muy alto, no para enfermedad sintomática apenas da un 30%. Pero hay cuando menos esos dos medicamentos y en la semana pasada se encontró que el Remdesivir, que era el único medicamento autorizado, sirve si se utiliza durante los primeros 7 días. Entonces, si te fijaste, los 3 tienen que usarse muy tempranamente, muy precozmente. Hay varias preguntas en el aire. ¿Comprará México alguno? ¿Se aplicará? En México tenemos Remdesivir, pero no existe en todos lados. Y el chiste es encontrar al enfermo que tiene posibilidades de tener un desenlace malo o aún fatal. En general, lo que sabemos es si tienes un índice de masa corporal de obesidad, más de 30, de índice, o sea, la relación peso y estatura. O sea, si estás gordito o gordita, pero peor los hombres, y estás barrigoncito, no es un signo de buen pronóstico. Si tienes más de 60 años, pues tampoco es un signo de buen pronóstico. Entonces, esas gentes, el problema es que estos medicamentos deben de utilizarse en los primeros 5 o 7 días. El problema del Remdesivir es que se tiene que poner subcutáneo y que son varios días. La novedad era usarlos únicamente 3 días, mañana con aplicaciones, nada más 3 días, pero tiene la aplicación que ser por la vena. Los 2 medicamentos, el Paxlovid, que es el de Pfizer, y el otro que es el de Merck, bueno, esos son tomados. Eso hace mucho más fácil. La pregunta es si lo irá a comprar México. Lo que sabemos es, lo que se ha dicho, lo que han dicho los laboratorios es los 2 medicamentos, el de Pfizer y el de Merck, los regalaron la fórmula, la patente, para que se puedan producir en los países locales. Y se producen en los países locales, pues deben de ser mucho más baratos. Es nada más encontrar la posibilidad de que México empiece a producirlos y que empecemos a tener un tratamiento eficaz.
La otra cosa que se necesita es tener pruebas confiables, rápidas y disponibles para identificar a la persona en los primeros 5 días y poderle aplicar los medicamentos. Doctor, ¿y qué pasaría entonces con la vacunación? ¿Qué panorama avisora en próximos meses en relación a esto? Bueno, yo soy un enamorado de las vacunas. A mí cada vez que me han ofrecido una vacuna me la he puesto y cuando he podido ponerme alguna, nunca me he negado que me pongan una vacuna. Sí. Pero este virus es un virus muy particular. Cuando tienes tú una cantidad alta de anticuerpos, bueno, pues esos anticuerpos no dejan que la enfermedad progrese. El problema es que todas las vacunas que hay tienen una vida media de anticuerpos que va bajando. Por ejemplo, AstraZeneca, la vacuna que más se aplicó en México, una de las que más se ha aplicado en México, la que se usó en personas de más de 60 años, predominantemente fue AstraZeneca. Entonces, 2 meses después de la segunda dosis, la cantidad de anticuerpos empieza a bajar. Esa baja de anticuerpos permite en algunas ocasiones que la enfermedad progrese y ya no te da la protección casi mágica que te daba el primer mes después de la segunda dosis. Yeah. Entonces empieza a bajar. Ese es por un lado, eso es en situación normal. La otra cosa que sucede es que el SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, pues va variando aleatoriamente, al azar, hace variaciones, pero esas variaciones hacen que cada vez las que le funcionan para entrar más fácilmente al organismo, pues son las que van a predominar, o sea, lo hacen más eficaz, más fit, más capaz de andar brincando de humano en humano o de animalito, porque también a algunos animalitos les da. Entonces, con eso, en esas mutaciones habrá algunas mutaciones en donde si la espiga, que es la que se ha usado en todas las vacunas, la mayoría de las vacunas que están aplicando son sobre la espiga que hace contacto con la célula respiratoria y por donde se mete el microbio adentro de la célula y empieza a replicarse. Bueno, como la mayoría de las vacunas son contra esa partecita, si esa partecita cambia mucho, se ha propuesto que quizás las vacunas no sean tan eficaces y parecería que con esta variante Omicron, no solamente son muy eficaces para entrar, sino también todos los cambios que hay en la espiga, resultado de las variaciones espontáneas que ha sufrido este virus, la hace a esta variante menos sensible a las vacunas. A pesar de eso, Pfizer, Moderna y ayer AstraZeneca dijeron: nuestras vacunas con 3 dosis es muy efectiva para evitar complicaciones serias, ya sea hospitalización o un desenlace fatal, que ya tenemos demasiados como para seguir propiciándolos. Oiga, doctor, ¿y es viable seguir comprando, adquiriendo? Supongo que debe ser pues costos millonarios que están ejerciendo los gobiernos de cada país, porque si bien es cierto, pues ya tienen en su mayoría el esquema completo, pero ahora hay que comprar un refuerzo y probablemente en otros 3 meses otro, y ahí no la vamos a llevar, y es bastante el gasto que se está realizando por parte de los ejecutivos. Y en este sentido, pues en la mayoría de los casos vemos, no sé, una sola vacunación para viruela, para rubiola, para sarampión, y hasta ahí le paramos, ¿verdad? Porque ya con esto los bebés pues se pudieran decirse protegidos, pero en este caso no sabemos qué viene mañana. Bueno, lo que dicen las noticias es que México decidió
ya no gastar más en vacunas. Yo creo que esa es una grave falla y creo que se retractarán en el tiempo. Para todos debe de quedar muy claro que el número de muertos que tiene México ha sido excesivo, que el número de muertos jóvenes es increíblemente alto, y que algunos ancianos entre 60, 70 y quizás hasta 80 años todavía tenemos capacidad de producir y no tenemos ganas de morirnos. Y las vacunas son muy efectivas. Sí habrá que ponerse muchas dosis, pues sí. Hay una frase muy sencilla. Nadie está seguro en el mundo mientras haya gente que sea susceptible de enfermarse. Nadie. O sea, esto se va a acabar cuando todos nos hayamos contagiado. Y es muy claro que es mejor contagiarse cuando estamos vacunados que cuando no estamos vacunados. O sea, y aún así, aún con la vacuna, pues algunas gentes será necesario que reciban el tratamiento. El tratamiento de Pfizer han dicho que va a costar $500. $500. ¿Vale la pena tener la vacuna? Yo creo que sí vale la pena tener la vacuna. Como tú bien dijiste, Israel va por la 4ª dosis. En México se autorizó la 3ª dosis, pero lo que comentan los medios es que ya no hay dosis para el año que entra. Se suspendió la compra de vacunas. Yo creo que se van a ver obligados con la llegada del Omicron. El Omicron tiene una reproducción muy veloz. Hace una semana, te comentaba hace una semana, Carlos del Río, médico mexicano, creo que estudió en la Universidad La Salle, y él pasó toda su vida en Estados Unidos, es el próximo presidente de la Sociedad de Infectología de Estados Unidos. Hace una semana decía, no se preocupen de Omicron. Ahorita lo que está en el mundo, en Estados Unidos, es Delta. Bueno, esta semana el 75% de los casos son de Omicron. La velocidad con la que viene Omicron es increíble. Se están duplicando los casos cada 2 días. O sea, es una progresión logarítmica, geométrica. Va a llegar a México, va a llegar a Juárez y va a volver a llenar todos los hospitales. Y a las gentes que tienen solo 2 vacunas, probablemente no les sea suficiente y nuevamente tengamos una gran mortalidad. Te comentaba que en marzo del 20 yo calculé y lo expresé públicamente que íbamos a tener 4,000 muertes si no existía un milagro. Pues no hubo milagro. Tenemos en este momento como defunciones certificadas 4,061 personas que desafortunadamente fallecieron. Es una cifra enorme y esas son en cifras oficiales. Quizás haya otras 1,500 que no están contabilizadas, que en algún momento podamos conocerlas, pero el cálculo que yo hice sin mucho fundamento pues quedó extraordinariamente corto. Es muy posible que en este año en Juárez veamos por Omicron y las variantes que sigan, probablemente mínimo otros 1,000 fallecimientos. A mí no me gustaría ser de esos. Yo creo que todavía tengo muchos libros por leer que no he leído por estar estudiando de Omicron y de todas las variantes, pero creo que todavía soy útil a la sociedad y no pienso darme por vencido ni dejarme. Creo que hemos aprendido cómo cuidarnos y voy a buscar todas las maneras posibles para que no me llegue a mí ningún virus de esos feos que me quieran matar. Sumamente útil a la sociedad, sin duda alguna. Y ahorita vamos a seguir hablando de Omicron, doctor. Pero ¿qué le parece si vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más? No le cambie, ya volvemos.
muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Periodismo en Plural. Estamos hablando de esta nueva variante de Omicron, también del refuerzo de la vacuna contra COVID-19. Y hay un dato interesante en relación a los síntomas de esta nueva variante que, bueno, va cobrando más fuerza, pero que al parecer son menos o menores los síntomas en relación a un COVID-19, pues que ya conocemos desde hace pues prácticamente 2 años ya, ¿no? Sí, pero no hay que hacerle confianza. O sea, sí, los síntomas más frecuentes ahorita son nada más escurrimiento nasal, dolor de garganta, cefalea, la fiebre bajó, menos del 30% la tienen, y eso lo hace más difícil porque puede ser que la gente diga, no, pues ando mocoso, pero no es nada. Y sin embargo, lo que sabemos es desde 2 días antes de salir positivo a la prueba, la gente ya puede ser contagiosa. Entonces es un peligro que ya no tenga casos tan floridos. Otra cosa que es muy importante señalar es, en general la gente los primeros días se siente enfermita, pero no grave. La mayor parte de los casos que entran en gravedad lo hacen entre el día 8 y el día 12. O sea, puede ser que hayas tenido día 1, día 2, día 3, donde te sientes muy mal, fiebre, náusea, diarrea, moqueo, dolor de garganta, dolor de cabeza, y al 4.º día dices, no, pues ya me siento mejor, 5.º día, ay, que bien, bueno, 6.º día bien, y pum, vale, al 8.º día empiezas que te falte el aire. Entonces, todo caso de COVID es prudente tener el diagnóstico temprano y particularmente en aquellas gentes que tengan más riesgo. Y te repito, si tienes un índice de masa corporal de obesidad, o sea, un índice de masa corporal de más de 30, en realidad debería de ser un índice de masa corporal de sobrepeso. Lo que sabemos, aquellos que tienen un índice de masa corporal de mayor a 25, o sea, los que están nada más pachoncitos, que no están en obesidad, esos ya tienen mayor riesgo de complicaciones de COVID. Y si además tienen más de 60 años, son hombres y tienen alguna otra cosa como diabetes, hipertensión, ellos pueden tener un desenlace grave y aún fatal. Entonces, sí, los síntomas son menores, pero aún así hay que estar vigilando y es prudente tener el diagnóstico, porque las complicaciones, la gravedad, aparece hasta el día 8.º, y para el día 8.º ya los tratamientos ya no son efectivos. Oiga, doctor, ¿y en dónde queda en este caso pues ya la gripe común? Porque de alguna manera pues hemos tenido tiempos en donde pues estos síntomas, pues anteriormente era un resfriado, seguíamos trabajando, no había por qué faltar a nuestras funciones, continuábamos con nuestras actividades, si bien es cierto a lo mejor 2, 3 días en cama, pero vámonos a lo que sigue. Y ahora el diferenciar, el decir, me hago la prueba, no me hago la prueba, yo siento que estoy resfriado, pero pues son los mismos síntomas de esta nueva variante. Por eso es importante tener pruebas rápidas, confiables y baratas. Ahorita las pruebas, el costo anda entre 300 y 400 pesos. O sea, no están muy baratas. No están muy baratas. Lo ideal es que hubiera pruebas gratuitas. No las hay. Y yo me imagino que si llegara a comprar los medicamentos México, que espero que sí lo haga, se van a necesitar esas pruebas, porque de otra manera va a pasar lo que sucedió en el 2009, que el medicamento estaba escaso, lo manejaba únicamente la jurisdicción sanitaria y te pedía que tuviera todos los síntomas, que tuviera la prueba positiva y eso cerraban en la tarde, ya no podías conseguir en la noche. Y hubo muertes porque no se consiguió el medicamento cuando el medicamento sí servía, sí detenía la enfermedad. Ahora sabemos que hay 3 medicamentos que detienen la enfermedad.
el Remdesivir, que es intravenoso, eso es laborioso, y estos dos nuevos, el de Pfizer y el de Merck, que si se utilizan en los primeros 5 días, tienen excelentes resultados para prevenir, no síntomas, para prevenir desenlaces fatales, para prevenir hospitalizaciones. Y una hospitalización es mucho más caro que los $500 que va a costar la tableta. Y ahorita usted, ¿cómo ve la situación de contagios, de fallecimientos en este año? ¿Considera que ha sido bien tratado este esquema de vacunación, que se dio en los tiempos que se requería, que México trató bien este tema del COVID-19? ¿Cuál es su opinión al respecto? Muy tendenciosa. Yo creo que es un fracaso. En ningún país dice, pues tenemos el 80% de vacunados de los adultos. Pues ese ya no es el 80% de vacunados. México tiene el 52% de la población. 52% de la población vacunada. ¿Por qué? Porque no tiene niños vacunados. Afortunadamente en Juárez, pues muchos niños pueden ir al Paso y allá ya están vacunados. Eso es muy bueno. Porque los niños sí se contagian, sí se enferman, sí transmiten, y algunos se complican y fallecen. No he revisado recientemente, pero por número de fallecimientos en niños, Estados Unidos tenía 1,000 y México andaba en 1,200. Pero Estados Unidos tiene una población 3 veces mayor. Nosotros no deberíamos tener más de 300 niños. Comparándonos con Estados Unidos, en donde la necedad de la gente no ha permitido que se apliquen las vacunas. Y aquí ha sido la necedad del gobierno de no aplicar las vacunas en los niños. A pesar de que hay evidencia de que la vacuna es útil en mayores de 5 años, que es una población pues, que va a la escuela, que se contagia, que se contagia, que se enferma y que transmite el virus. Ya que toca este tema de los grupos de resistencia, ¿qué opina de estas personas que no se quieren vacunar? No logro entenderlas. Yo espero que en Juárez no haya. Sí, por ahí tengo, hoy me dio un bonito regalo. Es un pacientito hombre, sí, trasplantado de riñón, gordito, panzoncito, con todas las medicinas que usan los pacientes trasplantados, y no se vacunó. ¿Y qué cree que le pasó? Que agarró el COVID y ya está fuera de peligro, pero yo creo que va a tardar unas 2 o 3 semanas, espero, en poderse quitar el oxígeno. Pero sí estuvo unos días malitos. Él es muy valiente, dice, no siento nada, pero tiene oxígeno a 15 litros por minuto, más todos los restos de los medicamentos. Eso se pudo evitar si tuviera sus 2 vacunas. Ahorita lo que estamos viendo es el principio de una nueva ola. Esta ola es, según yo, Delta. Lo que sabemos aquí a Juárez no parece haber llegado todavía Omicron. Estamos en una ola de Delta. Delta aparece en junio y de junio a noviembre los casos siempre fueron a la baja. A partir de la 3ª semana de noviembre los casos van a la alza en Juárez y esta ola es únicamente de Delta. Pero no tarda en llegar Omicron. Omicron debe de llegar en enero y Omicron va a hacer muchísimos más contagios. Entonces, si hay muchísimos más contagios y solamente ya no el 5%, si el 2% llega a hospital, los casos van a ser tantos que los hospitales nuevamente, como en octubre del año pasado, van a ser insuficientes. En relación con el COVID-19, su variante, ¿qué tan agresivo es? ¿Qué tan mortal pudiera resultar? Hay 2 estudios que se publicaron de Inglaterra, bueno, uno de Londres y otro de Edimburgo, donde dicen que no es tan grave. Pero no es tan grave porque la mayoría de la gente está vacunada. O sea, pues si está vacunada, pues se defiende uno mejor que si no está
vacunados. O sea, las vacunas han sido muy importantes. Ahora en Estados Unidos, donde hay una población grande de no vacunados, pues tienen las terapias intensivas. Ellos van a llegar, no tardan en llegar a 1 millón de muertos. ¡Qué increíble! O sea, van a tener medicamentos, van a tener vacunas y se les va a morir 1 millón de gentes. Oiga, doctor, y llama poderosamente la atención a los estímulos que están ofreciendo para que la gente se vacune. Ajá. Dinero en efectivo, premios, días de asueto, en fin, tratando de convencer a sus habitantes para que acudan a inmunizarse. Y todo el mundo se va a contagiar, todo el mundo. Y es mucho mejor estar contagiado cuando ya tenga yo todas las dosis de vacunas necesarias para que me proteja. Uh-huh. Y no hace daño estarse inmunizando cada 3, 4 meses, ¿no es esto algo muy fuerte? Pues lo que se ha dicho es que cada 6 meses. Uh-huh. O sea, las vacunas que se crearon, si no hubiera habido o sea, el tiempo entre la primera y segunda de las vacunas de Moderna y de Pfizer era extraordinariamente corto para proteger a la mayoría de la gente de un contagio que ya era inminente, que era ya, ahorita. Pero lo ideal hubiera sido, entre la primera y la segunda dosis, dejar siquiera 2 meses. 2 meses. En lugar de 3, 4 semanas, irse a 9 semanas, 16 semanas. Uh-huh. Y luego la tercera dosis, probablemente 8 meses después. Ese serían los tiempos ideales. Uh-huh. Pero se utilizó pues para tratar de proteger al mayor número de gente posible. Y se logró. O sea, la gente que estaba, o sea, es cierto, en Estados Unidos las gentes que no están vacunadas son las que están llenando ahorita los hospitales. Uh-huh. En México es muy probable que sí haya repunte de niños, pero en México tenemos un grave problema. Casi no tenemos pruebas. Si no se hacen pruebas, pues no hay casos positivos. Si no hay casos positivos, dicen, no, pues no hay problema. Uh-huh. Pero los muertos siguen apareciendo. Oiga, doctor, ¿y cómo ve usted el nerviosismo, la ansiedad actualmente en comparación con meses atrás? Yo creo que ahí hay dos. Hay gente que tuvo COVID y quedó con mucho miedo. Eso pasa, ¿no? Quedan con miedo. Entonces, el miedo no es un buen aliado. Sí estamos viendo muchos de esos pacientes y una vez que uno les demuestra que quedaron bien, porque la mayoría queda bien y los que tienen daño pues se pueden rehabilitar. El pulmón es un órgano muy noble y los daños en otros órganos son más bien raros. O sea, el daño en el corazón no es muy frecuente. Hay algunas gentes que quedan o quedaban, porque ahora ya casi no da, la falta de olfato y los trastornos en el olfato. Dicen, pues no me saben la comida nada y entonces no como y entonces voy a bajar de peso. Pues qué bueno, porque estamos todos bien gorditos. Pero sí entiendo, creo, y sí lo justifico, que los niños y los adultos jóvenes deben de seguir con su vida. O sea, no les podemos decir, no vayas a ningún lado, no viajes a ningún lado. Yo creo que están bien vacunados y usan sus protecciones, una buena máscara. Una buena noticia fue el director de la OMS, Organización Mundial de la Salud, ya aceptó que una buena máscara debemos de usar todos si estamos en lugares cerrados. Aquí no, porque esas lucecitas nos protegen. Bueno, no son lucecitas, son lucesotas. Hacen que todo lo que yo estoy hablando y transmitiendo se vaya para arriba. Y bueno, espero no tener ningún... Y la distancia pues es bastante, ¿no? Estamos bastante amplia. Aquí con buena distancia. Fíjese, doctor, eso que está tocando usted es muy buen punto para hablar también sobre esto de los termómetros, de los tapetes sanitizantes, de todo esto que hemos venido utilizando para prevenir. Vamos a ir a una pausa y regresando ampliamos un poquito más la información. Ya volvemos.
Bueno, pues seguimos con más de Periodismo en Plural. Está con nosotros el día de hoy el neumólogo José Luis Alba y Pérez. Alba con B chica, no como yo, que es con B grande, doctor. Sí, ese es. Ahí está la Lo más diferencia. probable es que sea un apellido hebreo, judío, Ah, ya. Ashkenazi. De allá viene entonces, y alba pues es como de amanecer, ¿no? Lo que conocemos aquí tradicionalmente en México. Pero bueno, vamos a seguir platicando, doctor, de este tema tan importante. Todos los insumos, todos los artículos, los objetos que se vienen utilizando, pues como medidas preventivas al COVID-19. Estos tapetes sanitizantes que ubicamos al ingresar a algún establecimiento, un supermercado, que en su mayoría ya no le ponen ni siquiera el líquido para limpiar ahí los zapatos, el calzado, los termómetros, estos sprays sanitizantes, en fin, son una serie de artículos, de insumos que pues... Que no tienen razón de ser. No sé yo si abonen. Ese fue un grave error aún de la OMS y claro de la Secretaría de Salud en México. Este es un virus respiratorio, no hay duda. Desde que yo estaba en la carrera en 1900, ¿qué habrá sido? 1900, probablemente en el 70. Sabemos que las infecciones respiratorias no se producen por las gotitas que estoy expeliendo al hablar. Se producen por aerosoles pequeñitos que se quedan flotando en el aire y que luego los respiramos. Entonces, este es un virus respiratorio que se inhala. No se transmite por la mano, o sea, no hay ninguna razón para tener esos tapetes, más que hacer gastar a los individuos. La fiebre es un síntoma raro y que puede ser por cualquier otra cosa. Puede ser el flu, puede ser sincicial respiratorio, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, pero costó mucho trabajo. O sea, el doctor Gatell nunca ha aceptado que esta sea una enfermedad respiratoria que se transmita predominantemente por aerosoles. Aerosoles son partículas que están flotando, que quedan en el ambiente. Aquí no, porque esta luz las mata. O sea, las reseca y el virus es muy sensible. Este virus tiene una capita de lipoproteína que con eso se muere, con el alcohol se muere, con la luz del sol se muere. Pero que en un lugar, en un restaurante que no tenga iluminación de este tipo, pues va a quedar ahí y en algún momento va a caer y en algún momento lo va a respirar. Entonces, lo que sabemos es que toda esa parafernalia es inútil. Estarse echando alcohol y alcohol y alcohol tampoco es prudente. Sí es muy importante lavarse las manos. Si anda por ejemplo, yo me lavo probablemente 10, 12, 15 veces al día las manos, porque ando metiéndome para ver la nariz y la garganta de los pacientes. Entonces, lo que sucedió ayer es que el doctor Tedros, el director, dijo, todos, quiere decir todos, no nada más los europeos, todos debemos de usar una buena máscara, ya sea KN95 o N95 cuando estemos en espacios cerrados con alguien más, porque eso nos va a proteger a nosotros y va a proteger a los demás. Esta es una enfermedad respiratoria que afecta fundamentalmente la vía respiratoria y que mata en la gran mayoría de los casos por la insuficiencia pulmonar, o la insuficiencia pulmonar desencadena insuficiencia corporal total o multiórganos, falla multiorgánica. Oiga, doctor, y de hecho ahorita usted me hacía una anotación, me decía que mi cubrebocas pues necesitaba un poquito de estar más ajustado, porque si bien es cierto yo sentía que me cubría la nariz, boca, pues no era suficiente lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, debe de estar perfectamente bien y debe de moverse con la respiración. O sea, debe de impedir la entrada y la salida de aire alrededor del cubrebocas. Debe de estar fija a la piel y una buena manera es ver si se mueve con la respiración. Si en el momento que yo inhalo, la máscara se colapsa, y si en el momento que yo exhalo,
abre poquito, pero el aire no debe de salir por los márgenes Por el lateral. y nunca debe de permitir que los lentes se empañen. Si los lentes se empañan, por ahí hay fuga y por ahí está entrando o potencialmente puede entrar algún virus. ¿Cada cuándo se cambia el cubrebocas, doctor? Pues ahora sí que depende. Si yo estornudo, yo me lo cambio diario, el N95, pero si estornudo, toso, pues me lo cambio antes, porque si las paredes ya están húmedas, la protección que me ofrece es mínima. Ya no. Bueno, o sea, me la cambio en 8 horas, pero por ejemplo los que traigo en el carro, es probablemente los use una semana. Por ejemplo, entro a alguna de las tiendas, hago mi mandado y me salgo y lo pongo ahí para que le dé la luz del sol y me lo esterilice esa luz del sol tan magnífica de Juárez que me deja mi cubrebocas listo para usarlo probablemente una semana. Oiga, doctor, y todos aquellos que tienen esos cubrebocas con diseño de tela, no sirve para nada. La telita y luego otra vez, ¿no? La telita no sirve para nada. Y los cubrebocas quirúrgicos, esos de 3 capas, son buena protección para mí si los lleva alguien más, pero la persona que lo está usando probablemente no le sirva mucho. Entonces, el N95 o KN95. o KN95, esos serían, lo dijo la OMS, en todo caso, los autorizados, ¿no? Bueno, y también, entonces, ya aclarado este punto de los cubrebocas, lo que hemos venido avanzando después ya de varios meses con esta pandemia aquí presente, los tapetes sanitizantes, el gel antibacterial y demás, pues estaríamos hablando también de que estamos en temporadas importantes en cuanto a convivencia familiar se refiere. Estamos en semáforo amarillo. ¿Cuál es la recomendación, doctor? Pues ahora sí que depende. Por ejemplo, mañana es 24, yo voy a ir con mi super máscara, mis lentes que de algo me han de proteger. Espero, ya me prometieron unos gogles. Entonces yo creo que ahí los voy a estrenar, voy a dejar los regalos, no me lo voy a quitar nunca, voy a saludar a todos de lejos, voy a pedir que me pongan comida para llevar y me voy a retirar. Esa va a ser... Pero ese soy yo, porque uso medicina para bajarme las defensas, tengo 71 años y no me quiero morir. Y sí me gustaría quedarme. Me gustaría tomar les voy a regalar unas botellas de vino, bueno, me gustaría quedarme a probarlo con ellos, pero no creo que valga la pena. Pero por ejemplo ellos son hijos, son niños entre 3 y adultos de menos de 46, están todos vacunados, ya tuvieron COVID leve, los adultos ya tuvieron COVID, tienen sus 2 vacunas, creo que uno tiene ya 3. Entonces, bueno, pues ellos si están ahí, pues van a estar muy seguros. Pero como ellos viven intensamente, como deben, o sea, los niños juegan fútbol, viajan a torneos y los otros fueron a Disney World y fueron... Entonces, pues yo prefiero hacer mutis y regresarme y estudiar más de COVID, para que no me agarre desprevenido. Hay también, pues, he escuchado algunas secuelas como nuevas, se pudiera decir, de personas que ya tuvieron COVID-19. Hay un diagnóstico que le acaban de dar a una persona cercana que tiene bronconeumonía y le dijeron, es que esto es secuela de COVID. Sí hay secuelas y es... COVID de larga duración, cuando quedan síntomas después de 3 meses. El más frecuente es la fatiga, ese es el más frecuente. Y lo que pasa es que el músculo, el virus se mete en los músculos, destruye los músculos, da debilidad y luego hay que construir el músculo poco a poco. Por ejemplo, uno que fuera superatleta, pues va a tener que empezar desde cero. Y en algún momento llegará. Pero si, por ejemplo, era súper atleta y hacía CrossFit 5 días a la semana y tuvo un COVID fuerte,
todo el peso que bajó fue de músculo, no fue, la lonja lo persigue a uno toda la vida, es lo único fiel que hay en la tierra, la lonja, esa no se acaba, el COVID no le hace nada. Pero bueno, la fatiga se ha pensado que también tiene que ver con irrupción del virus al sistema nervioso central. Es posible que eso también pase, pero lo que se recomienda es que tengan actividad física paulatina, que no sea una actividad física extenuante, sino que sea ir construyendo la movilidad. Eso es difícil en una gente que siente fatiga, es muy difícil, pero eso hay que favorecerlo. Obviamente hay que ver que no haya quedado daño pulmonar, que sería el daño más frecuente. Hace 2 semanas presentábamos nuestra experiencia en una asociación de aquí, y excepto una gente, a todos los que tuvieron secuela pulmonar, los metimos a rehabilitación. Rehabilitación es, si le falta el oxígeno, ponerle el oxígeno, que hagan ejercicio. Pues no es tanto ejercicio, es caminata, buscar que abran los pulmones, que se abra la circulación. Y si necesitan rehabilitación pulmonar, hay que hacer rehabilitación pulmonar. Y rehabilitación pulmonar no es soplar globos y no es hacer espirómetro motivacional. Por ahí tengo un amigo que creía que respirando hondo estaba haciendo rehabilitación. Eso no es rehabilitación, no es estar perdiendo el tiempo. Entonces se necesita tener las pruebas que comprueben que hay daño pulmonar. Hay algunos que tienen daño cardíaco, son pocos, y desafortunadamente el daño cardíaco es difícil de integrar. Se empieza con un ecocardiograma, pero el ecocardiograma per se no es muy diagnóstico para esto, para daño de corazón. Y los otros métodos no están disponibles en la ciudad. Hay que hacer una resonancia magnética, y hay un método nuevo que identifica daño cardíaco, pero eso yo diría que es más bien raro, pero sí hay. Entonces, y esto es importante, porque si llega Omicron y en una ola infecta a todos, pues muchos, aun si tuvieron COVID leve, puede ser que tengan secuelas de COVID y esas secuelas de COVID sean responsables de un COVID de larga duración, y entonces que queden algunos escasos con daño corazón, no es frecuente, pero existe. Otros que queden con fatiga crónica, que es bastante frecuente, pero que ese se resuelve. El del corazón sí no es tan fácil. Ahí hay unos que quedan con taquicardia, entonces hacen taquicardia, se quedan con 100, 110. Esos hay algún medicamento para bajarles la frecuencia cardíaca. Entonces sí hay COVID de larga duración, no es tan raro, hay probablemente el 10%, y la gran mayoría de las veces se puede hacer desaparecer. Bien, con este apunte vamos a hacer una pausa comercial, y a regresar si podemos platicar un poco, doctor, en relación a si ha visto afectaciones, pero por la vacuna, a alguien que le haya causado algún tipo de reacción. Ya regresamos con más de Periodismo en Plural. Bueno, estamos ya en el último bloque de Periodismo en Plural. Antes de ir a la pausa, pues le anunciaba que regresando estaríamos hablando un poquito ahora de la reacción que han tenido algunas personas, pero a la vacuna, a esta vacuna preventiva al COVID-19. Y bueno, pues seguimos aquí con el doctor Alba y Pérez platicando sobre este tema. Sí, bueno, no hay nada perfecto en el mundo. No hay nada perfecto. Entonces, las vacunas que tenemos son maravillosas, pero siempre hay un negrito en el arroz.
Quizás los casos más graves han sido los de trombosis en seno cavernoso, son en las venas del cerebro. Hay trombosis porque las vacunas, cuando menos una partecita de las vacunas choca contra un factor de coagulación y como si fuera lo mismo que pasa con una cosa que se llama heparina. La heparina ya no se usa porque hace trombocitopenia y esa trombocitopenia paradójicamente produce trombosis. Y lo mismo pasa con estas vacunas. No son frecuentes. Sobre todo, pueden pasar también con AstraZeneca, pero con AstraZeneca fueron menos frecuentes. Pero en Estados Unidos se identificó el problema, sobre todo en gente joven, en muchachos que hacen miocarditis. Pero el problema de esa trombosis, trombocitopénica, apareció en proporción de 1 por cada 100,000 vacunados. Entonces se consideró que era lo suficientemente intensa para preferir las otras 2 vacunas, Moderna y Pfizer, sobre J&J. ¿Qué pasó con Johnson & Johnson? Pues 1 en 100,000 tiene esta trombosis, que tiene tratamiento. O sea, son inmunoglobulinas y anticoagulante, pero poniéndolo en la balanza, y como había otras vacunas, bueno, pues se decidió utilizar las otras vacunas y ya no Johnson & Johnson. ¿Ya no está autorizado Johnson & Johnson? En casos muy especiales, cuando tienen alguna complicación por las otras 2 vacunas, que han tenido una reacción muy intensa con la primera dosis, una reacción anafiláctica grave, pues entonces utilizaría la otra, Johnson & Johnson, pero se ha limitado muchísimo el uso. Curiosamente, en el mundo, sin embargo, se sigue utilizando Johnson & Johnson. Está prohibida, no prohibida, pero no se ofrece de primera opción en Estados Unidos, mientras que en el mundo se sigue aplicando. Entonces estamos hablando de esta reacción en específico que en algunas personas se estuvo dando. ¿Hay alguna situación que nos pudiera indicar que es preferible que no se vacune determinada persona? Yo creo que no. Yo creo que es que el riesgo de la enfermedad, o sea, todos nos vamos a contagiar, todos. Yo espero que no sea, mi caso no sea este año. Yo creo que espero que ya cuando estén todos los medicamentos habidos y por haber que curen de inmediato, a lo mejor entonces yo me contagio. Pero el riesgo de enfermarse el riesgo de enfermarse y complicarse sobrepasa con mucho el riesgo de una vacuna. Una vacuna en 1 en 100,000, pues es que en esos 100,000 que va a proteger, ¿no? O sea, el riesgo de muerte es mucho más alto. Entonces, sin embargo, la situación por la que ya no se utiliza en Estados Unidos de primera instancia es que las otras 2 vacunas no tienen ese problema. Las otras se han descrito que en casos mucho más raros son capaces de dar un poquito de miocarditis o un poquito de pericarditis, pero que con ibuprofeno se resuelve. Y eso es sobre todo en gentes jóvenes y atléticas. Entonces eso pues no es tan aparatoso como una trombosis de seno cavernoso o una trombocitopénica, pues sí es más riesgoso, puede dejar secuelas importantes o aún la muerte. En este caso, le pregunto lo siguiente, doctor, porque fue algo que nos ocurrió en familia. Mi hermana, que padecía cáncer, en paz descanse, pues estando en su tratamiento, le dijo la doctora, le recomendó
y más bien le indicó que no se vacunara. No sé en este caso a qué obedecía, pero le dijo que mejor esperara la vacunación. Bueno, si están en tratamiento, el efecto de la vacuna va a ser pobre. Pero ahí con mayor razón habría, lo que sabemos es que se pueden utilizar 3 dosis de vacunas en tiempo más corto. Entonces, y se tienen buenos efectos, tanto en tumores, en neoplasias, linfoma, leucemia, como en de tumores sólidos, si están en tratamiento, o en esos casos se recomienda la vacunación pasiva, los anticuerpos monoclonales. En Estados Unidos hay anticuerpos monoclonales autorizados. En México se compró el que desafortunadamente pues hace mucho que no sirve. Mucho en estos tiempos líquidos quiere decir 6 meses. ¿Sí? Aquí lo hablé y nunca me lo aprendí, Bamlanimab. Por ahí lleva. Sí, y ese que prácticamente dejó de servir desde el principio, o sea, ya para con beta, gamma y delta ya no era muy útil, y bueno, pues con Omicron menos, pero sí hay, en este momento hay anticuerpos monoclonales que sirven como inmunización pasiva, o sea, hay anticuerpos de AstraZeneca, están autorizados en Estados Unidos para las gentes que tienen cáncer o que están recibiendo quimioterapia por linfoma, leucemia, y entonces se les da el de AstraZeneca es subcutáneo, se aplica los anticuerpos subcutáneos y está protegido durante 8 meses. Son anticuerpos donde se modifica una partecita para que duren. Y esa es una buena opción. Esa sería una buena opción. Doctor, pues ya estamos prácticamente por concluir este interesante programa, no sin antes preguntarle para cuándo avisora concluyamos ya con este tema, si va a haber ese momento, cuántas variantes siguen. Pues ya para ir aterrizando el tema, si es que se puede, ¿verdad? Para el próximo año, o no sé, usted que pues ha leído bastante sobre este tema. Sí, hoy estaba haciendo cuentas. Yo creo que se va a acabar cuando todos los humanos estemos contagiados con la última variante. Eso. Que la última variante será. La última variante todavía faltan muchas. Apenas vamos en Omicron, sigue Pi. No sabemos cómo venga Pi. Ya lo veremos en el tiempo. El abecedario completo. Yo no estaba leyendo Bill Gates. Él dice que este año se acaba. No se acaba este año. Este año no se acaba. Necesitamos que haya 7,500 humanos que hayan padecido el virus en la última variante que se haya desarrollado. Yo creo que nos vamos a echar un par de años. ¿Qué será, 2024 por ahí? Yo creo que para fines del 24 podremos hacer un recuento de 4 años de pandemia y empezar a reconstruir. Afortunadamente, cuando las pandemias terminan, a los trabajadores les va muy bien, a los que sobrevivieron. Esperemos que en México ya no haya tantas muertes. Esperemos que toda la gente traiga muy bien su cubrebocas. Esto que traigo aquí se me olvidó quitármelo. Me lastima un poquito, pero yo nunca he visto a nadie que por un agujerito en la nariz se muera. Y esta protección que me da, este daño que me hace el cubrebocas bien fijo, bien apretado, lo prefiero a andar ahí con una máscara suelta que se me mete ahí por cualquier lado. Y que lo deja uno en cualquier lado. Sí, yo creo que para 2025 vamos a poder hacer un recuento perfecto, y tenemos 2 años en donde hemos aprendido muchas cosas, y gracias a la ciencia tenemos vacunas que no van a perder lugar, aunque sea cada 6 meses. Tenemos medicamentos que estarán cada vez más baratos y disponibles si los compra el gobierno, y que esperemos que lo que aprendimos en estos tiempos
se pueda seguir utilizando para que ya no haya más contagios. La mejor manera de no complicarse la enfermedad es no contagiarse. ¿Qué recomendación le haría en todo caso al gobierno federal para tener mejores resultados de aquí en adelante y toda vez que pues esto va para largo? Que quiten al secretario, que quiten al subsecretario, que escojan a gente que sepa leer y que sepa tomar decisiones correctas para el bien de la población. Que en lugar de estar gastando el dinero en cosas inútiles, prevengan la enfermedad con vacunas, con medicamentos, con información. O sea, podrían regalar cubrebocas N95, podrían entrenar a la gente a que use su cubreboca, gastar el dinero en que la gente ya no se muera. Pero parece que no es una prioridad para el gobierno. Ni el federal, ni el estatal, ni el municipal. Y que dejen de tirar el dinero en cosas inútiles como echar desinfectante al aire. Aquí llovía, quién sabe qué andaban tirando por helicóptero, que no servía para nada más que para gastar inútilmente el dinero. Bueno, pues ahí está entonces la recomendación y un tema que nos va a seguir dando pues mucho de qué hablar. Hemos estado pues siguiéndolo de cerca, pero en ocasiones ya hay momentos en que le perdemos un poquito el hilo de tanta información de verdad que se va generando de todas partes del mundo. Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en este programa Periodismo en Plural. Esperamos lo haya disfrutado y bueno, lo esperamos también en otro programa más de este Periodismo en Plural. Gracias, buenas noches.